Hola a todos nuevamente, bienvenidos a su podcast titulado El polvo al veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores en la industria de la fabricación de piedra artificial, y en cada episodio les vamos a traer información clave y relevante sobre esta crisis de salud ocupacional que vivimos actualmente en los Estados Unidos, pero también les vamos a hablar de las demandas legales asociadas a la crisis. En el episodio de hoy, el episodio tercero, vamos a hablar sobre la silicosis, qué es y cómo entenderla, pero voy a pedirle un favor antes de que empecemos. Esta información que voy a compartir con ustedes hoy es absolutamente relevante y cualquier persona expuesta al polvo de la piedra artificial debe conocerla. Así que si usted tiene un familiar, un conocido, un amigo que trabaje en esta industria, por favor, comparta con ellos este video, porque la intención nuestra es que cada persona que está expuesta a esto conozca los riesgos para la salud. La silicosis probablemente es la enfermedad de salud ocupacional más antigua de la historia. Por ejemplo, si hablamos de las pirámides egipcias, sabemos que fueron construidas por esclavos que tenían que cincelar y tallar las piedras para construirlas. Y sabemos que muchos de ellos murieron por silicosis. Viajemos en el tiempo rápidamente a Estados Unidos en 1930 para encontrarnos con algo que se llama el incidente del nido del halcón, en inglés como The Hawk's Nest Incident. En este incidente, cientos de trabajadores, especialmente afroamericanos e inmigrantes, murieron relativamente rápido de silicosis acelerada mientras excavaban y volaban el túnel. Y sabemos también que después de esto, miles de trabajadores murieron también. Viajemos nuevamente en el tiempo, ahora nos vamos para Israel en 1997, cuando se hizo la primera publicación en una revista científica, revisada por pares además, sobre la silicosis que produce la piedra artificial. Publicada por pares quiere decir que antes de que el artículo fuera publicado, varios profesionales con la misma experticia revisaron el artículo antes de ser publicado. Y esto es importante conocerlo porque varias veces referiré a revisado por pares antes de referir un artículo médico. El doctor Mordecai Kramer publicó un artículo en la revista Chest Magazine, que es una revista de renombre internacional. En su artículo, el doctor hablaba sobre la silicosis producida por las piedras artificiales e informó sobre un grupo de profesionales de la fabricación de piedra artificial que trabajaban con Caesarstone y que posteriormente desarrollaron silicosis acelerada. Si avanzamos a 2024 en Estados Unidos, vamos a ver un aumento masivo en el uso de la piedra artificial aquí en este país, pero también vamos a ver que con el aumento masivo del uso de la piedra también hay un aumento masivo de casos de silicosis aquí en Estados Unidos, de silicosis acelerada aquí en Estados Unidos. El Departamento de Salud Público de California tiene un panel online en el que registra los casos confirmados de silicosis, pero hay otros datos adicionales ahí registrados, como por ejemplo la edad de la persona, si la persona ya tuvo un trasplante y el condado en el que se encuentran. Me voy a permitir leerles los datos que registran según el Departamento de Salud Público de California. El Departamento de Salud Público de California se han registrado aproximadamente 336 trabajadores de fabricación de piedra artificial que han desarrollado silicosis acelerada hasta julio de 2025. De ellos, 41 han recibido un trasplante de pulmón, 35 están en lista de espera para trasplante de pulmón y 19 han fallecido mientras esperaban el trasplante. Se ha determinado que aproximadamente 8 no son elegibles para un trasplante, pero igual lo necesitan. La edad promedio de diagnóstico es de 46 años y, sin embargo, hay muchos pacientes significativamente más jóvenes. Aproximadamente el 98% de los trabajadores de fabricación son latinos y han desarrollado silicosis por piedra artificial. Este es un recuento histórico breve sobre la silicosis para dar un poco de contexto, pero para entenderla realmente vamos a ver qué la causa. Esa es realmente una de las intenciones de este video y vamos a entrar en materia. La silicosis en esencia entonces es causada por la sílica cristalina respirable. Y aunque se suele pensar, y esto es verdad, que la sílica es de un tamaño considerable, la sílica cristalina respirable es mucho menor en tamaño que la arena de playa. Es cierto, en la piedra natural también se encuentran residuos de sílica cristalina respirable, también en la piedra artificial, pero hay
diferencias sustanciales entre ellas y vamos a hablar de 3 de esas diferencias ahora mismo. Mientras que en un slab de piedra artificial el contenido de sílica cristalina respirable es de entre 90 y 95%, en la piedra natural el contenido de la sílica cristalina respirable, aunque variable, es muchísimo menor, habiendo piedras naturales que tienen solamente hasta un 1% de contenido de sílica cristalina respirable, y aunque este porcentaje puede variar, repito, siempre será mucho menor en las piedras naturales. La segunda diferencia súper importante al respecto de los 2 tipos de sílica en cada una de las piedras es que el tamaño de la partícula de sílica cristalina respirable de las piedras artificiales es miles de veces más pequeño que el de la piedra natural. En el proceso de producción de la piedra artificial, la sílica cristalina respirable se tritura de manera intencional, haciendo que el tamaño de la partícula quede en tamaño nano. Nano, como repito, quiere decir miles de veces más pequeñas. Entonces, no solamente en las piedras artificiales hay mayor contenido de sílica, hasta 95%, sino que adicionalmente el tamaño de cada partícula de sílica cristalina respirable es de tamaño nano, lo que quiere decir que hay más sílica a menor tamaño. Y la tercera diferencia de las que le quiero hablar tiene que ver con ese otro 5 o 10% que compone cada slab de piedra artificial. Les mencioné que es 95% de sílica pulverizada y ese otro 5 o 10% son toxinas y metales y otros agentes cancerígenos, son compuestos orgánicos volátiles. Entonces tenemos que en una piedra artificial, además del alto contenido de sílica cristalina respirable, tenemos que esta sílica cristalina respirable está mezclada, ¿cierto?, con agentes que van a producir cáncer en las personas. Entonces tenemos una piedra que tiene un alto contenido de sílica cristalina respirable combinado con metales y compuestos orgánicos volátiles. La conclusión es que en un taller de fabricación donde están haciendo el proceso de fabricación de un slab de piedra artificial, están respirando sílica cristalina respirable más otras toxinas de cada slab. Y aquí tenemos entonces la primera de las conclusiones. Para empezar, silicosis como enfermedad, la sílica debe respirarse. Así bien, entonces respiramos por la nariz y la boca y este aire llega a los pulmones y en los pulmones llega hasta algo que se conoce como los bronquiolos terminales. Vamos a pensar en este proceso para que sea fácil visualizarlo como que los pulmones son un árbol invertido con el tronco hacia arriba y las ramitas hacia abajo. Y entre más se aleja una rama del tronco, más delgadita se vuelve. En la punta de esta ramita, en el pulmón, vamos a encontrar los bronquiolos terminales. Y en los bronquiolos terminales vamos a encontrar los sacos alveolares y allí es donde ocurre la respiración. El aire llega hasta el alveolo lo comunica con los capilares y los capilares son los que permiten el proceso de la respiración. Entonces, a través de los capilares se difumina el oxígeno en el cuerpo con la sangre y recoge este proceso algo que se denomina dióxido de carbono y vuelve a los pulmones a través de los sacos alveolares. El problema entonces es que la silicosis cicatriza esos sacos alveolares, haciendo que esa cicatrización produzca una falla en el pulmón. Entonces el proceso no puede completarse de manera correcta. Entra el oxígeno, se produce el dióxido de carbono, pero la misma entrada y salida, que son esos sacos, ya van a estar llenos de cicatrices y va a haber un problema. En los trabajadores que respiran este tipo de sílica, ya sea la que se produce en la piedra natural, estamos hablando de la sílica que contiene del tamaño de sus partículas considerablemente muchísimo más grandes que las de la sílica artificial. Estos trabajadores que trabajan la piedra natural o que hacen, por ejemplo, sandblasting o que, por ejemplo, son mineros,
pueden, después de muchas décadas de trabajo, sin máscara o de pronto con máscara o de pronto en seco o de pronto trabajando con agua, desarrollan silicosis crónica. Este es un ejemplo de cómo se ve la silicosis crónica en una radiografía del lado izquierdo y del lado derecho en una tomografía computarizada. Se requiere de un médico radiólogo especializado que indique si la persona tiene silicosis crónica o no. En Estados Unidos, desde la legislación vigente en 1930 y fortalecida con la legislación de 1970, la silicosis crónica era una enfermedad no tan frecuente. Si bien es cierto, no estaba erradicada, no era frecuente. Mientras que en el mundo sí podían darse aproximadamente 100.000 casos por año de silicosis crónica. En Estados Unidos, aunque no se erradicó, sí se controló bastante. Pero todo esto cambió a partir del uso frecuente o el uso excesivo o masivo, como lo estamos viendo ahora, de la piedra artificial. Ahora bien, siguiendo en contexto, tenemos que la primera etapa de silicosis se llama silicosis en los ganglios linfáticos. Esta es la etapa inicial de la silicosis y aunque muchos médicos la podrían pasar por alto, puede ser detectada en una tomografía computarizada de alta resolución y un médico experto en este tema puede detectarla. Los ganglios linfáticos son un sistema de drenaje que tenemos en el cuerpo y los tenemos estos ganglios en todo el cuerpo. También tenemos ganglios en el pecho, en los pulmones. La misma sílica cristalina que causa la cicatrización en los pulmones también puede mostrar cicatrización o puede mostrar daños en estos ganglios. Y esta es la primera fase de la enfermedad y aunque no produce síntomas, un médico especializado en una tomografía de alta resolución sí puede detectarla. Si bien es cierto, una persona con silicosis en su sistema linfático pueda que no tenga ningún síntoma y no la sienta, no llegue a detectarla, repito, un médico especializado con un examen especializado conocido como una tomografía computarizada de alta resolución sí la puede detectar. Y esto es importantísimo y es súper clave porque una persona que tenga silicosis en los ganglios linfáticos, si bien es cierto no tiene ningún síntoma, si esto sí es un marcador, esto sí le va a decir al médico, esta persona ha estado expuesta mucho tiempo a la sílica cristalina respirable, especialmente de las piedras artificiales. Y ojo porque aquí viene la parte más importante. Una persona que esté en este estado de la enfermedad, si cesa la exposición a esta sílica cristalina respirable, probablemente no va a desarrollar la siguiente fase de la enfermedad, que es la silicosis en los pulmones, llamada silicosis simple. Ahora bien, algo también muy importante para resaltar es que cuando una persona detecta a través de estos exámenes especializados como tomografías de alta resolución que tiene sílica en los ganglios, es necesario que se equipe con un equipo de protección de última generación, pero como se recomienda o como básicamente ya les dije, si la persona cesa la exposición, en este momento de la enfermedad es probable que no desarrolle la siguiente etapa, que es la silicosis simple y ya en sus pulmones. La silicosis simple también se determina a través de una tomografía computarizada de alta resolución o High Resolution CT Scan. Y aunque también puede ser diagnosticada a través de una tomografía computarizada normal o una radiografía de pecho normal, estos dos últimos métodos no son infalibles y muchas veces dejan pasarla por alto. Por lo tanto, se recomienda que un médico especialista revise una tomografía computarizada de alta resolución para poder dar un diagnóstico correcto de la enfermedad. En un trabajador tradicional, alguien que haga fabricación de piedra natural o sandblasting, que es limpiar objetos con arena a chorro o a presión, puede tener o no tener síntomas, pero la enfermedad puede demorarse décadas en desarrollarse. Infortunadamente, lo que nosotros vemos en estos casos de fabricadores de piedra artificial es que la silicosis inicial o la silicosis en el sistema linfático en los ganglios evoluciona muy rápido a silicosis simple y también evoluciona muy rápido de silicosis simple al siguiente nivel, que es la silicosis complicada o compleja.
La persona en la silicosis simple pueda que tenga o no tenga síntomas, porque eso no es exactamente lo mismo en todos los casos. Hay pacientes o clientes que van a desarrollar silicosis con síntomas o sin síntomas en la etapa simple. La persona puede pensar que tiene asma o que tiene cualquier otro tipo de enfermedad y lo va a dejar pasar por alto. El problema, repito, es que en los trabajadores que tienen silicosis simple, que trabajan la fabricación de piedras artificiales, pasar de silicosis simple a fibrosis masiva pulmonar, que es el siguiente nivel de la silicosis, ocurre demasiado rápido. Y esta silicosis que produce la fibrosis masiva pulmonar es el siguiente nivel del que vamos a hablar ahora. Similar a la silicosis en los ganglios o a la silicosis simple, la silicosis complicada puede diagnosticarse mejor con una tomografía de alta resolución que sea interpretada por un médico radiólogo especializado o a través de una biopsia. Sin embargo, un médico con experiencia en silicosis también puede llegar a determinar la patología o la existencia de la enfermedad con una tomografía computarizada normal o con una radiografía de pecho normal, pero sin embargo, muchas veces aún teniendo la enfermedad, estos exámenes van como negativos. Entonces, la mejor manera de diagnosticar la silicosis sería a través de una tomografía computarizada de alta resolución acompañada de una biopsia. Y esa tomografía de alta resolución ojalá sea interpretada por un médico radiólogo experto, B-Reader se llaman, los que pueden hacer una mejor interpretación de estos exámenes de alta resolución en las tomografías. Una biopsia generalmente es tomada por el médico, se toma una muestra a través de la boca que llega hasta los pulmones y de ahí pueden también extraer contenido para realizar el diagnóstico. Normalmente un trabajador con silicosis de tipo complejo puede también tener otras enfermedades y el problema va a estar para el médico en determinar correctamente que tiene silicosis además de las otras enfermedades. Por ejemplo, un trabajador que tiene silicosis compleja con fibrosis pulmonar masiva puede desarrollar neumonía. Es importante que el médico que lo revise reconozca que puede tener las dos enfermedades y no diagnostique solamente, por ejemplo, la neumonía. De igual manera, una persona con silicosis es susceptible a tener tuberculosis, pero puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo. Y lo que hemos notado también es que muchas veces los médicos diagnostican erróneamente tuberculosis cuando la persona lo que realmente tiene es una silicosis de tipo complejo. Pero, repito, puede tener silicosis y neumonía, silicosis y tuberculosis o silicosis, tuberculosis y neumonía. Lo importante es que el médico que revise al paciente sea consciente de que la silicosis en los trabajadores que están expuestos a la fabricación de piedra artificial es una de las enfermedades más comunes y más agresivas que existen en el sector. Una de las dificultades de la silicosis compleja es que la persona siente que no puede respirar y se asfixia. Recordemos nosotros que los alveolos, que es donde se produce el proceso de respiración, se cicatrizan y la persona obviamente va a sentir la falta de aire. Para esto, los médicos han tratado tradicionalmente a los pacientes suministrándoles oxígeno. Y este tratamiento no es una cura, es simplemente un tratamiento que puede hacer que las personas sientan que respiran mejor, y esto es obvio. Porque si la persona está recibiendo oxígeno en mayores cantidades de lo habitual, los alvéolos que aún funcionan y cumplen su función respiratoria, pues pueden proporcionar más oxígeno. Pero repito, no hay una cura. Y esto tiene un elemento adicional. Y es que la persona está atada a una máquina de oxígeno, ¿cierto? Y su única movilidad va a ser o va a depender de lo larga que sea la manguera de esa máquina. Por lo tanto, no es una cura y el oxígeno lo que hace es permitir que los alvéolos que aún funcionan reciban mayor cantidad de oxígeno, pero no repara los alvéolos que ya están cicatrizados. Si revisamos entonces la silicosis tradicional en una persona que trabaje expuesto a la sílica, pero que no sea un trabajador de la industria de la piedra artificial, lo que vemos como consecuencia de esto es que una persona con silicosis tradicional
simple o incluso compleja, o de los ganglios, o incluso con fibrosis pulmonar masiva, puede tener la enfermedad, pero no se va a desarrollar con la velocidad que se van a desarrollar estas mismas enfermedades en una persona que está expuesta a la sílica cristalina respirable que se encuentra en los productos artificiales. Con los trabajadores de la piedra artificial estamos viendo un fenómeno absolutamente preocupante, y es la velocidad en la que cambia la enfermedad de un estado al otro. Mientras que en un trabajador típico la enfermedad podría desarrollarse en décadas, lo que indica que la persona muy probablemente moriría de otra cosa antes que tener síntomas de silicosis. Lo que vemos en los trabajadores de la industria de la piedra artificial es que la enfermedad de la silicosis de los ganglios evoluciona muy rápido a silicosis de tipo simple. De silicosis de tipo simple evoluciona muy rápido a silicosis de tipo complejo con fibrosis masiva pulmonar en cuestión de meses o en cuestión de años, pero muy pocos años. Y entonces tenemos que la contradicción o la comparación entre las dos silicosis, entre una persona que tiene silicosis producida por la sílica cristalina respirable como contenida en el sandblasting o como la contenida en la piedra natural, se desarrolla de una manera muchísimo más lenta de lo que se desarrolla en la silicosis producida por los productos artificiales. En estos productos artificiales, la silicosis que estamos encontrando que se produce se llama silicosis acelerada, también conocida como PAP. Ahora bien, la silicosis aguda o PAP es muy similar a la silicosis compleja con fibrosis masiva pulmonar. La diferencia radica en que en la silicosis aguda, además de tener la persona los pulmones llenos de cicatrices, también se van a llenar de fluidos, y también va a sentir obviamente que además de la falta de aire que se debe a la cicatrización pulmonar, ahora también tiene que lidiar con fluido en los pulmones, como ocurre con la neumonía de tipo grave. El segundo aspecto de la silicosis de tipo agudo es su rápida evolución, y esto es obvio claramente porque la persona expuesta a la sílica cristalina respirable está expuesta a sílica cristalina respirable en cantidades altísimas cuando fabrica los slabs de piedra artificial. Y además, como ya se mencionó anteriormente, estas partículas de sílica cristalina respirable de los slabs artificiales están recubiertas de toxinas que hacen aún más grave la enfermedad. Ahora bien, vamos a hablar de otra cosa que también es necesario que toquemos en este punto. Y es que una persona, ya tenga silicosis compleja o silicosis compleja con fibrosis masiva pulmonar o silicosis aguda, no tiene tratamiento, ¿verdad? Hemos hablado de que solamente los médicos proporcionan oxígeno, que no es una cura, es simplemente la manera de hacer que la persona pueda respirar mejor al recibir más oxígeno en sus sacos alveolares. Tenemos que hablar básicamente también del siguiente paso después de que el oxígeno ya no funciona. Y aunque no es una cura, es lo que los médicos están haciendo en este momento, y es lo que se conoce como un trasplante pulmonar. Y tenemos que hablar del por qué realmente no se puede considerar el trasplante pulmonar como una cura para la silicosis. Entonces existen varios problemas, como ya se mencionó, con el trasplante pulmonar. Y el primero de ellos, y es el más obvio, es que alguien debe morir para ser un donante, y ese donante tiene que ser un donante compatible con la persona que requiere los pulmones. Esa es la primera de las consideraciones. Segundo, el trabajador que requiera el trasplante debe tener acceso a un sistema de salud, a un centro médico especializado que le pueda realizar una cirugía tan compleja como lo que es un trasplante pulmonar. En el sur de California solamente existen 3 entidades que pueden realizar un trasplante pulmonar, y son el UCLA, UCS Keck y Cedars-Sinai. Entonces la persona tiene que, 1, tener un donante con los pulmones compatibles; 2, tiene que tener un centro especializado que pueda realizar la cirugía; y 3, la persona tiene que estar incluida en una lista de trasplantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico piense que la persona está lo suficientemente enferma como para requerir un trasplante, pero la persona no puede estar
tan enferma que no llegue a sobrevivir al trasplante. Entonces, vamos a suponer que hay un trabajador que tiene acceso a un centro especializado, que tiene un donante compatible, que está lo suficientemente enfermo para ser incluido en la lista de trasplante de pulmones, que no está tan enfermo y que puede sobrevivir a la cirugía y que adicionalmente no tiene enfermedades adicionales o comorbilidades existentes como problemas cardíacos graves, VIH o diabetes, y finalmente la persona entonces consigue hacerse su trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar es una cirugía mayor de mucha importancia médica. Las personas generalmente se hacen un trasplante pensando en que solamente van a requerir el trasplante una sola vez, ¿verdad? Esto pasa generalmente cuando la persona se trasplanta un hígado o un riñón, pero no pasa lo mismo con los pulmones. El cuerpo intenta rechazar los pulmones inmediatamente les son trasplantados. Y sin exagerar, la persona tiene que, para poder mantener los pulmones, tiene que empezar a tomarse alrededor de 50 medicamentos diarios, incluidos los inmunosupresores, para que el cuerpo pueda soportar tener unos pulmones que fueron trasplantados. Y esto cobra muchísima importancia porque cuando el cuerpo eventualmente puede rechazar los pulmones, la persona va a necesitar un segundo trasplante de pulmón. Y esto tengo que explicarlo de una manera un poco más lenta. Como acabo de indicar, el paciente que ha tenido un trasplante pulmonar tiene que tomar medicamentos inmunosupresores. Pero incluso con la toma de estos medicamentos, el cuerpo va a seguir luchando por rechazar los pulmones y eventualmente el cuerpo va a ganar esta lucha. Entonces, aunque sabemos que hay pacientes que han vivido con trasplantes pulmonares 3 años, algunos 10 años, la media o el promedio es de 5 años. Y entonces vamos a analizar la siguiente situación. Si hay un paciente de 30 años que tiene acceso, que tiene donante, que sobrevive la cirugía y que se toma sus medicamentos, y tiene 30 años, en promedio va a vivir hasta los 35 años. Y a los 35 años va de nuevo a tener que someterse a un trasplante pulmonar exactamente en las mismas condiciones del primero. Entonces una persona de 30 años que a los 35 años va a requerir un segundo trasplante pulmonar, a los 40 probablemente va a requerir otro trasplante, y hacerse un tercer trasplante de pulmón es algo inaudito. Entonces estamos hablando de que la expectativa de vida de una persona con silicosis que requiere el trasplante pulmonar, que tiene un trasplante a los 30 años, va a vivir máximo hasta los 40 años. Por eso es que estamos diciendo que un trasplante pulmonar no es una solución definitiva ni una cura para los problemas que se presentan con la silicosis que estamos viendo en este momento, producida por la piedra artificial. La vida de un paciente con silicosis después de trasplantado ha sido extendida, pero no es una vida fácil porque la persona va a tener que luchar todo el tiempo contra su propio cuerpo intentando que no rechace los pulmones, y va a tener todo el tiempo que tomarse estos medicamentos que pueden llegar a producir otra serie de consecuencias en su cuerpo que también son bastante delicadas. Para entender completamente la silicosis, tenemos también nosotros que analizar la incidencia de la enfermedad en las personas que están expuestas a la piedra. En otras palabras, ¿cuántas personas de estas que están en los talleres de fabricación se van a enfermar de la silicosis en cualquiera de sus etapas? En cualquier clase de silicosis, esa es la incidencia de la enfermedad, y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Tenemos que estudiar la incidencia desde el punto de vista de la medicina revisada por pares. Y desde 2011 hasta 2023 se han realizado varios estudios revisados por pares en los que se han dado números de incidencia. Se han estudiado diferentes grupos de fabricadores de piedra artificial, algunos grandes, algunos más pequeños, y también se han considerado los tiempos de exposición a la sílica cristalina respirable. De esta manera, utilizando exámenes convencionales como radiografías de tórax o tomografías computarizadas convencionales y no de alta resolución,
llegamos a una tasa de prevalencia en la que el número menor es de un poco más de 11%. A una persona que no sea una experta, 11% en prevalencia de silicosis puede parecerle un número pequeño, pero realmente en epidemiología es un número muy grande. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, a los fumadores que consumen 2 o más cajetillas de cigarrillos al día, fumadores fuertes, vamos a encontrar que 1 de cada 10 va a contraer cáncer de pulmón. Y esto es un número muy alto y ya se considera a nivel epidémico según la epidemiología. Otro ejemplo puede ser las personas que trabajan con aislamiento que contiene asbestos. Y se encontró que en promedio el 10% también de estas personas iba a contraer o contrajo metasilioma. Si transportamos esto ya con estos dos ejemplos y vemos que la incidencia mínima de la silicosis en personas que trabajan con la piedra artificial, el número mínimo es de 11%, ya estamos hablando de niveles epidémicos. El número mínimo, estamos viendo que según esos estudios fue 11%, un poco más de 11%, a 54%, lo que quiere decir que más de la mitad de las personas en un taller de fabricación acorde con esta incidencia va a tener silicosis. Nuestros datos internos nos arrojan un número mayor, lo que es aún más preocupante. Según nuestra base de datos, en nuestra propia investigación, nosotros tenemos que el 80% de las personas que trabajan en un taller de fabricación, 8 de cada 10, según esta incidencia, va a tener algún tipo de silicosis, va a desarrollar esta enfermedad, y como ya vimos antes o como ya hablamos antes, se desarrolla una enfermedad muchísimo más agresiva y muchísimo más acelerada. Ahora bien, si tomamos este número y lo aplicamos a datos reales, a talleres reales, a personas reales, ya sea en cualquier condado, en Los Ángeles, en California o en Florida, la cantidad de personas enfermas es sencillamente alarmante. En otras palabras, si tomamos este número 80% y pensamos que en cada estado de Estados Unidos va a ser la misma proporción, vamos a encontrar que un número alarmante de personas que ni siquiera sabe que tiene la posibilidad de contraer la enfermedad la contraiga, y vamos a ver una cantidad de personas enfermas de silicosis en los próximos años sin ningún tipo de precedente, como nunca antes se ha visto. Además de la silicosis, las personas que están expuestas a este polvo de la sílica artificial, a esta sílica cristalina respirable que contienen los slabs de sílica artificial, están expuestos a otra cantidad de enfermedades de las que vamos a hablar ahora. La primera enfermedad de la que queremos hablar hoy es cáncer. Entonces, el slab que contiene 95% de sílica cristalina respirable también contiene otras toxinas. Y esta misma exposición a la respiración de la sílica cristalina recubierta de estas toxinas expone a las personas no solamente a enfermedades cicatrizales como la silicosis, sino que, como se explicó inicialmente, este otro 5 o 10% de resinas contienen metales y contienen componentes orgánicos volátiles que producen cáncer. Otra de las enfermedades que se produce al contacto con esta piedra artificial, esta sílica cristalina contenida en las piedras artificiales, que es respirable, también expone a las personas a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Se conoce como EPOC. Y este EPOC es una situación un poco más compleja en cuanto a la exposición a la sílica, porque no es fácilmente determinable, ya que los fumadores también pueden desarrollar EPOC debido a la exposición al tabaco. Entonces, una persona que trabaje en la industria de la fabricación de piedras que adicionalmente sea fumador puede desarrollar EPOC, y va a ser un poco complicado determinar cuál es el origen de esta enfermedad en este trabajador particular. Otra de las enfermedades que se producen a consecuencia de la sílica artificial pueden llegar a afectar los riñones y producir enfermedades renales crónicas, o también enfermedades autoinmunes. La más conocida en este momento, o la que más suena entre los trabajadores que en este momento tienen contacto con estas piedras, es la artritis reumatoidea. Otra de las enfermedades que también produce el contacto con estas piedras artificiales se denomina sarcoidosis, que aunque no es silicosis puede llegar a ser similar a ella. El problema con esto es que muchos médicos pueden diagnosticar erróneamente a una persona
con sarcoidosis y dejar por fuera la silicosis. Puede simplemente dar un diagnóstico incompleto o equivocado, porque la persona puede tener silicosis y no sarcoidosis, pero el médico determinó que tenía sarcoidosis. Es importante notar que las dos enfermedades pueden existir en la misma persona. Una persona puede tener silicosis y tener sarcoidosis al mismo tiempo. Y algunos especialistas ya empezaron a hablar de algo denominado ciliosarcoidosis para notar que la persona tiene ambas patologías al mismo tiempo. Otra de las enfermedades que también produce la sílica en estos estadios de sílica cristalina respirable es tuberculosis. Entonces, una persona que tenga silicosis está más propensa a tener tuberculosis. La persona puede tener silicosis y tuberculosis. Infortunadamente, como ya se mencionó, muchos especialistas no conocen la silicosis a profundidad y pueden determinar solamente que la persona tiene tuberculosis cuando en realidad nunca tuvo tuberculosis o cuando tiene tuberculosis además de tener sarcoidosis. Una persona que tiene exposición a la sílica cristalina respirable tiene muchas más probabilidades de contraer hongos o infecciones bacterianas debido a la exposición a la sílica cristalina respirable también. Bien, hoy hablamos sobre la historia de la silicosis, sobre qué es silicosis especialmente en el contexto de la fabricación de la piedra artificial. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre mecanismos de seguridad, vamos a hablar sobre qué funciona y sobre qué no funciona y cómo puede un trabajador intentar prevenir la silicosis en su lugar de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este podcast haya sido de todo su agrado porque contiene gran información que, como ya les dije, ustedes deberían compartir con las personas que conozcan que están expuestos a este tipo de materiales. Recuerde por favor darle me gusta a este video, suscribirse y si usted habla inglés y quiere compartir esta información en inglés con sus conocidos, hay una versión en inglés de este podcast que es presentada y dirigida por mi amigo, el partner de la firma Brighton Purcell LLP, James Nevin. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Espero verlos en la próxima. Hasta luego. Bye bye. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, Anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.